Le he denominado a esta enseñanza el principio general y el principio rector. Rector, pues sinónimo que rige, está rigiendo algo. Estamos en el tema general de los matrimonios desiguales. No nos hemos desviado del tema, sino que hemos tomado el consejo bíblico desde su contexto más general para que la fuerza de los pasajes luego se acumule y nos persuada. Hemos señalado que la vida cristiana se va a desarrollar en medio de contradicciones y luchas por mantener nuestra fe, y que en estas debemos padecer como cristianos y no como pecadores. Ahora nos preguntamos, ¿cómo responder? Ya vimos las tentaciones en las que podemos caer, ya vimos las advertencias en que podemos, con las que el Señor nos cuida para no caer en pecado, pero ¿cómo vivir de manera piadosa en medio de un mundo que persigue, instiga, se burla, ridiculiza y quiere amedrentar a los que vivimos en la fe de Jesucristo? Entonces, para entender el principio 2, que dice, y espero que note la jerarquía, que el creyente debe ser un cristiano fiel y un cónyuge íntegro, a pesar de su cónyuge no creyente, yo pregunto, ¿qué somos como creyentes? ¿Cuál es nuestra posición o lugar como creyentes? Es decir, usted y yo, ¿qué somos primero? ¿Cuál es la jerarquía de lealtad que debemos tener? Por eso vamos a ir sobre el cuadro más general, un principio general, y vamos a ir cerrando el espectro a medida que nos acercamos al tema de los matrimonios desiguales. Esto pasa en las cámaras. A veces usted quiere tomar una foto y ve en su celular que todo está borroso, ¿verdad? Como es la forma que lo que usted quiere, a donde usted quiere que le salga nítido, le pone el dedo. ¿Sí se ha dado cuenta? Inmediatamente la cámara enfoca esto. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero, antes de enfocar Primera de Pedro 3, de 1 al 7, que es lo que habla de los matrimonios desiguales, empezar a enfocar poco a poco hasta que lleguemos allí. ¿Cuál es el principio general? Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Señala en primera medida que los creyentes jamás debemos perder de vista lo que somos en Jesucristo. Si mantenemos en nuestra mente lo que somos en Jesucristo, si no olvidamos, si no nos desenfocamos de aquello que somos en Cristo, esto entonces luego afectará lo que hacemos. Sus obras, su conducta irá detrás de cómo usted se concibe en Jesucristo. Por eso, yendo el contexto más atrás, dice, Primera de Pedro 2, 9 y 10, mas vosotros sois. ¿Sí nota que no dice que hacéis, ni que decís, ni que pensáis? No, ¿vosotros qué? Sois algo. Esto es inspirado por el Señor. El Señor primero nos dice, si usted no entiende qué es lo que es, luego no va a hacer lo que se supone que como cristiano debe hacer. Mas vosotros sois linaje escogido. Cuando usted lee este tipo de palabras, indiscutiblemente su mente, si conoce la Biblia, salta al Antiguo Testamento, donde el Señor escogió un linaje, un pueblo, una línea, una descendencia. Pero ahora esto no es aplicado a Israel, es aplicado a la iglesia, a los creyentes. Mas vosotros sois un linaje o una descendencia escogida, real sacerdocio. Aquí la palabra real no es de verídico. Real es sinónimo de lo relacionado con rey. Real sacerdocio. Es decir, un linaje que está compuesto de reyes y sacerdotes. Otra vez, ¿a dónde va?
al Antiguo Testamento, donde el Señor le dijo al pueblo de Israel que esto sería. Pero ahora esto, como el pueblo de Israel no es necesariamente el pueblo de Dios, era el pueblo típico de Dios, Dios solo ha tenido un pueblo, su iglesia. Estas palabras se aplican a la iglesia. La iglesia, los creyentes somos linaje escogido, real o reyes y sacerdotes, nación santa o nación que Él ha apartado, pueblo adquirido, pueblo que Dios adquirió, que Él compró. Ahora sí dice para. Si nota, lo que somos va a influir en lo que hacemos, para que anunciéis las virtudes o las perfecciones o los atributos de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué somos, hermanos? Somos el pueblo de Dios. Todos los creyentes somos del pueblo que Dios adquirió, del pueblo que Dios eligió, del pueblo que Dios santificó, con una serie de implicaciones. Siendo conscientes de lo que somos, no podemos andar como un pueblo impío, como los gentiles, como aquellos que todavía no han sido alcanzados por la misericordia de Dios. Por eso ya usted entiende que el apóstol dice, cuando ustedes son perseguidos por los impíos, no pueden luchar como los impíos. Ustedes no pueden responderla igual a un no creyente. Usted no puede ponerse a responder una maldición con una maldición. ¿Por qué? Porque es que usted no es gentil, es decir, no creyente, impío. Usted se supone que es pueblo de Dios, real sacerdocio. ¿Qué le dice esto de su sistema de jerarquía y lealtad? ¿Qué es un creyente en primera medida? ¿Cómo debe definirse usted a sí mismo en primer lugar? Por supuesto que un creyente es muchas cosas, pero ¿qué va de primero? Yo sé que como creyentes somos padres, hermanos, tíos, ciudadanos, empleados, todas estas cosas. Pero en su sistema, ¿qué va de uno? Y de uno va siempre, hermanos, nuestra unión con Cristo. Eso va de primero en la vida de un creyente, el que hemos sido unidos a Jesucristo, no solo en decreto, pero ahora por medio de la fe hemos sido unidos a Cristo. Y lo que va de primero es lo que somos en Cristo, lo que Cristo ha hecho en nosotros, lo que Cristo ha hecho de nosotros. Eso es lo que va de primero. El que el Señor nos salvó, en que Él nos llamó de las tinieblas a la luz. El que ahora tenemos el Evangelio, el Espíritu, todo eso que viene alrededor de la unión con Cristo. Entonces la pregunta sería, ¿por qué los creyentes deberíamos modificar nuestros principios por causa de los impíos? A veces los impíos son más consecuentes. Ellos no cambian su conducta porque usted es cristiano. ¿Sí lo nota? ¿Por qué un creyente debería cambiar sus principios por el que no es un creyente? ¿Por qué nosotros deberíamos apartarnos de lo que somos, nación santa, nación escogida, para darle gusto a los impíos? ¿No sería esto, hermanos, traicionar nuestra ciudadanía y nuestra posición de reyes y sacerdotes? Ahora, siendo lo que somos, nos dice el apóstol el propósito, ya que si ustedes se conciben así como lo que son, ¿cuál es el propósito de que Dios los haya hecho un pueblo santo, un linaje escogido, etcétera? ¿Cuál es el fin? Para anunciar las virtudes o perfecciones de Dios. Eso quiere decir que Dios tiene ciertas perfecciones, ciertas virtudes, como que es santo, justo, misericordioso, bueno, fiel y más. Estas son sus excelencias.
Estas son sus perfecciones o virtudes. Y nosotros, como pueblo de Dios, como linaje escogido, somos los llamados a publicar, a declarar, a mostrar exteriormente las perfecciones divinas. Esta es una base muy clara para el evangelismo. ¿Qué dice esto de nuestro contexto? Que somos llamados como creyentes a expresar. Hay algo que la gente no ve de Dios. La gente no entiende cómo es Dios, quién es Dios, qué es Dios. No sabe de los atributos de Dios. Posiblemente no han leído ningún libro, nadie les ha explicado que Dios tiene atributos. Es más, que Dios es sus atributos. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Pero Él dejó un pueblo en la tierra para que este pueblo exprese las perfecciones de Dios. Para que este pueblo pueda, cuando vive, cuando habla, pueda manifestar aquello que Dios es y que la gente no ve. Esta palabra, para que anunciéis, es algo que es público, como usted se da cuenta, no es algo que pasa adentro, es algo que se muestra exteriormente. Nosotros entonces, cuando evangelizamos, ¿qué es evangelizar sino anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz? Pero en el contexto esto significa que los creyentes, en medio de la persecución, la instigación por nuestra fe, las calumnias, las burlas y las ofensas, precisamente debemos expresar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Si ese texto aplica y es verdad que lo es, hermanos, significa que cuando usted le ofenden, entonces usted ¿qué va a expresar? ¿Qué va a expresar? ¿Qué es lo más natural que expresamos? ¿Nos ofenden? Entonces ofendemos. Pero hermano, eso es como si no hubiéramos sido llamados a nada. Eso es como que usted está mostrando que su ciudadanía todavía está aquí. Y usted le pelea igual es porque es igual. Bueno, ahora sí, ¿qué hace Dios cuando a Él le ofenden? Hermano, piense algo. Dios responde a cada ofensa a su nombre mandando un rayo del cielo y desintegrando a los hombres. ¿Quién estaría, hermano? ¿Alguno estaría? Nadie, ¿verdad? Imagínese Dios respondiendo ofensa con ofensa. Que no le digamos, usted es injusto. Y Dios dijera, bueno, ¿y ustedes? Qué cosas tan horribles nos diría el Señor. Pero ¿el qué tiene? ¿El qué tiene? Sí, Él es justo, hermanos. Él dice, no, yo no soy lo que usted me dice. Pero ¿cómo trata aún al pecador? Con misericordia, paciencia, gracia, justicia, tantas cosas. Y esto aplica, hermanos, en que si nosotros somos ese pueblo de Dios, que estamos llamados a proclamar, expresar, manifestar las virtudes de Dios, en tiempos de persecución, en contextos donde usted es perseguido por su fe, es instigado por lo que cree, por lo que dice, por la manera, su santa conversación, es decir, su manera de vivir, usted entonces debe expresar las virtudes de Dios. Esto implica dos cosas, tanto que debe expresar verbalmente, como que debe expresar todo esto por su conducta. El Señor nos da unas palabras que decir, por eso el apóstol dice, usted debe estar preparado para presentar defensa. No es bueno este ejercicio, hermanos. Vamos a suponer que una mujer no creyente ofende a su esposo creyente. Él no la va a tratar como ella merece, ni como este hombre en su carne le respondería. Él dice, seguramente debo expresar con ella las virtudes del Señor. Pero muchos entienden que obrar como el Señor es no decirle nada. Pues bien por la paciencia, porque eso parece paciencia. Bien por la gracia, porque eso parece gracia. Pero ¿por qué deja a su esposa sin edificación? ¿Es que Dios nunca nos dice nada cuando pecamos? Sí nos dice, sí nos dice.
Me hago entender, porque es que muchos dicen, mire, cuando mi esposo está, yo mire, o cuando mi esposa, yo. Bueno, ¿y dónde está el anuncio? ¿Dónde está el anuncio? Habrá que decirle en algún momento a ese individuo, o a esa individuo, como dicen hoy, individua, pero no existe, ¿no? Es una manera de así, usted me está poniendo atención, pero habrá que decirle, esposo, esposa, eso que dijiste o eso que hiciste no está bien. ¿Ve? Porque Dios es justo también. Hermanos, pero Él es santo, Él es paciente, Él es misericordioso y cosas así. Así que cuando se dice que anuncie, es mensaje verbal, pero también, y creo que es el énfasis de Primera de Pedro, que luego llegaremos, es expresarlo a través de la conducta. Es necesario recordar que dar testimonio del Evangelio no es un asunto de actos sin palabras. Es un asunto de palabras acompañadas de actos. El creyente es llamado a anunciar, expresar, proclamar las virtudes de Cristo en la sociedad frente a sus gobiernos, con sus empleadores, en sus familias y más. Tanto con palabras, pero palabras acompañados de una buena manera de vivir. Los creyentes debemos responder ante toda intimidación, persecución, instigación, burla, ofensa, presentando una conducta irreprensible en el mundo. Vamos a suponer que tenemos 3 hombres que están siendo intimidados por el gobierno. Y estos hombres son intimidados de esta manera. El rey ha dicho que cuando suene la música, ustedes deben arrodillarse. ¿Cómo es la mejor manera de responder a esa intimidación gubernamental en ese momento? Pues quizás ellos se voltearon y dijeron, haga usted una pancarta de abajo, Nabucodonosor. Usted, abajo, Babilonia. Y usted, abajo, la idolatría. Y camina y nos paramos allá frente al... Hermanos, las herramientas de la carne no nos son dadas para responder ante un mundo que nos intimida. Voy a colocar el otro extremo. Es el gobierno. Que ellos digan. No, hermanos, ¿qué dice la Escritura? Primero, estaban resueltos a no arrodillarse y le dijeron algo a Nabucodonosor. Sí, hermanos, sepa usted que no nos arrodillaremos. El Dios al que servimos puede librarnos de su mano, pero si no nos libra, no nos arrodillaremos. Mansedumbre y reverencia. Hubo palabras, porque ¿cómo va a conocer el mundo quién es Dios? ¿Qué quiere Dios? Habrá que hablar, pero a sus palabras que añadieron, conducta irreprochable. No vamos a ceder a nuestros principios, no lo vamos a hacer por la vía violenta, no lo vamos a hacer por la vía de la carnalidad. Te diremos lo que Dios dice, pero con reverencia, con temor de Dios, aquí nos quedamos y que pase lo que Dios quiera. Temo, hermanos, que a veces nos dejamos al mundo sin edificación, porque no le decimos a la gente, pero otros cometen el error opuesto, se la pasan diciéndole y su conducta no es buena. Tenga esto en cuenta, todo lo que le he dicho téngalo en cuenta porque yo estoy acumulando piedritas en su conciencia hasta que ya no la soporte más y la compuerta se abra y caiga con fuerza en el corazón. Segundo, dije el principio general primero, segundo, el principio rector. Ya voy avanzando, ya el zoom de mi cámara va enfocando un poco más.
Y al cerrar el círculo, enfocamos un cuadro más cercano muy importante. Entonces, primero, el cuadro general es, no olvide lo que usted es en Cristo. Lo que usted es, porque eso va a afectar lo que usted hace. Pero lo segundo, mire, segunda de Pedro 2, 11 y 12. Amados, ¿a quién le habla? A los creyentes. Amados, yo os ruego, esto es muy pastoral, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Mire, otras cositas más que le añada a lo que usted es. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y aquí qué más? Peregrinos, extranjeros y peregrinos. Yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Es decir, yo os ruego como lo que sois, ¿qué? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ya que nos dijo que éramos algo, ahora nos dice más, somos extranjeros y peregrinos. Esto, por supuesto, está en contraste con otros personajes que aparecen en el mismo versículo. Mantengan buena su manera de vivir entre los gentiles. Extranjeros y peregrinos está siendo contrastado ¿con qué? Con los gentiles. Creyentes y no creyentes. Pueblo santo, impíos. Extranjeros y peregrinos con los gentiles. De esto se trata, de esto se trata. Ya que ustedes no son gentiles, sino que además de todo lo que les dije, son extranjeros y peregrinos, deben vivir así. Dos asuntos se nos marcan aquí. Primero, que se nos llama extranjeros. ¿Quién es un extranjero? Alguien que está aquí, pero que no es de aquí, es de otro lugar. Eso es. Está aquí, pero no es de aquí. Eso es un extranjero. ¿Y cómo la Biblia nos llama a los creyentes? Extranjeros. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos aquí, pero no somos de aquí, dice la Biblia, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y otra vez se refrenda, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Esa es nuestra tierra. Y entonces, hermanos, como extranjeros, nosotros no tenemos la costumbre de una ciudadanía de la que no somos. ¿Ha tenido la oportunidad de viajar? Perfecto. Allá tienen sus costumbres, allá tienen su alimentación, allá tienen su clima, y si usted va de visita, usted dice, bueno, qué bueno conocer, pero ya llega un momento donde usted dice, no, tuve una experiencia allí cuando fuimos con los pastores. Usted sabe que la mayoría de pastores viene de Latinoamérica y va allá, y allá se almuerza, hermano, muy, muy gringo, es que sándwich y cosas que uno dice, bueno, estaba bien, estaba abundante, qué bueno, pero como al tercer día escuché una conversación de algunos hermanos, no colombianos, pero eso fue lo que me llamó la atención. Oiga, me está haciendo falta el arroz. Extranjeros, estos no han tomado la cultura donde están y están tranquilos. No, yo creo que ellos dicen, me estoy aguantando. Supe de un pastor que llegó a su casa y lo primero que hizo fue pedirle arroz a su esposa. ¿Sí? Yo no quiero decir quién es para no poner en evidencia al pastor Castañeda. Hermano, usted lo pueden tratar bien y abundante, pero usted no es de allá. Y hay algo aquí que usted dice, no, yo soy esto. Hermanos, nosotros somos no más que extranjeros, y aunque en varias cosas nos tengamos que aprender a mover en este mundo, de cierto, hermanos, no somos de aquí. Pero luego nos llama peregrinos. ¿Qué es un peregrino? El que está aquí de paso porque va a otro lugar. Hermanos, estamos de paso. Usted no sabe cuánto le dura el tiquete que tiene en su corazón.
Muchos de aquí van a estar de paso 1 año, 5, 20, 50, 70 o 80, dice la Biblia. Pero ese etiquete vence. Usted solo está de paso por aquí. Esta no es su tierra, no son sus costumbres. Usted simplemente es un peregrino. Nosotros tenemos otra ciudadanía con sus beneficios, con sus prohibiciones. Mas nuestra ciudadanía, Filipenses 3:20, está en los cielos. Esa es nuestra patria, ese es nuestro hogar, nuestros principios, nuestras costumbres son las de nuestro país, no las de ahora. Lo segundo, estoy en el principio rector, primero que se nos llama extranjeros y peregrinos. Lo segundo es que partiendo de este hecho, que somos extranjeros y peregrinos, nos es necesario ser consecuentes con esto. Por eso el apóstol ruega que no le demos rienda suelta a la carnalidad en ninguna de sus formas. Yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales. Ustedes son esto. Deben ser consecuentes con lo que son. No deben ceder a cualquier tentación, cualquiera que sea. Esto, claro, puede ser entendido de manera teórica, pero ¿cómo se ve esto en la práctica? ¿Qué significa no vivir, o vivir más bien, como extranjeros y peregrinos? Mire, hermanos, es muy tentador, esto nos ha pasado a todos, es muy tentador hacer depender nuestra fe de los demás. Muy tentador hacer depender nuestra fe de los demás. Eso quiere decir que si ellos son buenos y amables con nosotros, nosotros somos buenos y amables con ellos. Pero si ellos se tornan difíciles, entonces nosotros amargamos nuestro carácter. Es como si nuestra fe tuviera un gancho. Y generalmente cometemos el error de engancharlo al esposo, a la esposa, a los hijos, al trabajo, aún a la providencia. Muy mala idea. El único objeto de la fe debe ser nuestro Dios, que no cambia. Y entonces, si usted engancha su fe, o su manera de vivir, o su profesión cristiana a los hombres o a las circunstancias, su fe va a fluctuar. Un creyente jamás debe atar su conducta a lo que está viviendo, ni siquiera a la manera como está siendo tratado. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué el creyente hace lo que hace? El creyente tiene principios y los sigue, tiene un Señor y los sigue, tiene una Biblia y la sigue, y no tiene un Dios depende el caso, una Biblia dependiendo la situación o unos principios que puede cambiar de acuerdo al trato que reciba. Ahora note esta maravillosa cláusula que nos va a perseguir en todo momento y que se constituye como la consideración con la que enfrentamos todos. Dice, después de habernos dicho que nos ruega como extranjeros y peregrinos que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma, ¿qué dice enseguida? Por causa del Señor, muchas cosas. Piense en esto, piense en esto. Y ojalá usted lo imprima con la ayuda del Señor en su conciencia, en sus ojos, lo esculpa en su propio corazón esta frase. Todo lo que un creyente hace, debe hacerlo por causa del Señor. Por causa del Señor. Es decir, por causa que Él está en el Señor, por causa de lo que el Señor es en sí mismo, por causa del Señor. ¡Qué cláusula tan hermosa! Es el fundamento de nuestro vivir como pueblo de Dios, como nación santa, como extranjeros y peregrinos, oh hermano. Que podamos hacer todas las cosas poniendo
esta introducción en la mente. Por causa del Señor. Esto pone las cosas a otro nivel. Si somos del Señor, entonces todo lo hacemos por causa del Señor. Por causa del Señor haré esto. Por causa del Señor pensaré así. Por causa del Señor hablaré así. Por causa del Señor cantaré así. Por causa del Señor sufriré así. Por causa del Señor criaré así. Por causa del Señor me esforzaré así. Por causa del Señor estudiaré así. Amaré así. Y tantas cosas más. Sería nuestra gloria hacer todas las cosas por causa que estamos en el Señor, por causa que somos del Señor, por causa de nuestra fe en Él, que a razón de lo que es el Señor podamos hacer cada cosa. Y es la mejor forma de ser libre del Señor, porque cuando su cónyuge le habla mal, usted no le dice por causa suya le hablaré mal, sino por causa del Señor le hablaré bien. Si fuera por su causa, me amargo por lo que me acabó de hacer o de decir. Pero es que yo no hago las cosas por causa suya. Por causa del Señor haré lo que Él me mande. Por causa del Señor no le trataré como a mi carne le gustaría. Por causa del Señor no le trataré a usted como sería mi conveniencia. Por causa del Señor lo voy a tratar a usted como el Señor me dice. Oh, hermano, ningún enemigo merece que usted le lleve la capa, ni una milla, ni mucho menos dos. Pero lo hacemos ¿por qué? Por causa del Señor. Primera de Pedro 2, 13 y 14, repasemos los ámbitos donde nos toca hacer algo por causa del Señor. Piense en este primer asunto, nuestra manera de vivir frente a los gobiernos. Y por lo que yo entiendo en el contexto, no es ese gobierno que da libertad, tranquilidad para que usted exprese la fe. Estamos en Primera de Pedro, se supone que todo aquí es adverso para el cristiano, y entonces note cómo debe ser nuestra manera de vivir frente a los gobiernos perseguidores, maliciosos, instigadores. ¿Cómo? 13, 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Uy, yo quisiera predicar de esto, no es mi tema. Yo no sé quién sea el próximo presidente. Hemos llegado a un momento más peor. Usted dice, ¿algo peor le podía pasar a Colombia? Sí, No importa en qué barca usted se monte, nos van a llevar al traste, hermanos. Llegamos al momento donde se decía, este es malo y este es peor. Así que voy a ir por el malo para que el peor no llegue. Hermanos, aquí estamos entre los peores. Todo es horrible. Algunos dicen, este es mejor. Todos los candidatos creen que se debe abortar. Todos. Todos. Cuando un hombre puede matar a un indefenso, usted espere todo de ese miserable. Si puede meter su mano en el lugar más seguro, según el Salmo 139, que es el vientre de una mujer, cuando un político puede hacer eso, puede hacer lo que quiera. ¡Es un diablo! Dele su voto. Y comparta el juicio que viene. Cuando Dios mira a los ojos al que lo hizo y al que apoyó al que lo hizo. Porque no solo las hacen, sino se complacen con los que la practican. Que no se diga un cristiano que prestó su hombro para que alguien subiera al poder para matar bebés. Todo esto se lo dije por causa del Señor. Someteos. Señor Petro, señor Fico, señor Hernández, señor el que sea.
me someteré a usted en lo que es legítimo. No por usted, por causa del que está arriba de usted, me someteré en lo que es legítimo. Y me someteré de buena gana, de buena conciencia, porque ni lo que usted diga o no diga, haga o no haga, amargará mi corazón, porque lo hago es por causa del Señor, no por usted. No estoy de acuerdo con usted, aborrezco lo que usted dice, no lo acompaño en lo que es pecaminoso, pero por causa del Señor no levantaré una piedra contra usted. Si el Señor me lo permitiera, la levanto, pero Él me dijo, no lo hago. ¿Por qué? Por causa del Señor. Si el Señor me dijera, cualquier rey impío, levante su arma, ¿qué nos tocaría hacer? Hermanos, en lugar de la instrucción bíblica, traiga todo su arma y entrenamos tiro al blanco. Si el Señor hubiera dicho, hermano, ¿qué nos tocaría hacer? Eso, hermanos. Pero el Señor, ¿qué dijo? ¿Dijo eso? Bueno, entonces estudiemos la palabra, hermanos. El creyente debe honrar... sigo. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior y ya a los gobernadores, como por él enviados para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. El creyente debe honrar a sus autoridades en lo que es justo, pero ¿cómo vivir si ellos se tornan perseguidores y nos intimidan? Está bien que nos den libertad, pero si ellos nos intimidan, nos persiguen, ¿cómo responder si ellos no son sabios sino insensatos? Versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Recordemos quién escribió esto. No un hombre débil. Usted dice, mira, y Pedro se vendió al gobierno. No tiene ya ese espíritu de resistencia cristiana. Se vendió, mire, que haciendo el bien. Recuerdo que ese hombre unos años antes fue llevado ante su autoridad y él dejó muy clarito esto en Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Ve lo que dominaba su corazón? Yo soy de arriba primero. Segundo, soy ciudadano. Voy a honrar a Dios antes que a ustedes. Pedro sabe qué es llevar a cabo los principios bíblicos enfrentando una orden gubernamental restrictiva. ¿Qué hizo él? ¿Qué soy yo primero? ¿Ciudadano? En esa época no había ciudadanos, ellos no eran ciudadanos. ¿Me hago entender? ¿Cómo se llama esa relación que hay entre un rey autoritario y su gente? Súbdito. Es decir, ellos no participaban, hermanos. Como nosotros hoy participamos, de cierta forma. Punto, era un rey, hacía lo que quería. Él dijo, Dios primero, luego ustedes. Si ustedes coinciden con Dios, maravilloso. Si ustedes no coinciden con Dios, aquí estoy. Pero no de cualquier forma. Ninguno de los apóstoles levantó una sedición, sino por la vía de hacer bien. Buen punto. Para que observemos sea quien sea que llegue al poder. Versículo 16, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Aunque los reyes pongan mandatos sobre nuestras conciencias, obedeceremos aquellas donde Dios dijo que obedeceríamos. Nos sujetamos a las autoridades mirando al Señor. Al tenerle delante de nuestros ojos, en última instancia, obedecemos todo lo que se alinee con el Señor. Si nuestros gobiernos en algunos puntos se alinean con el Señor, los obedecemos. Somos siervos de Dios. Si no, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto no nos habilita para la rebeldía civil porque dice, usen la libertad, pero no la libertad para hacer lo malo. Somos libres de los gobernantes. ¿En qué sentido? Somos libres en que ellos no modifican nuestra profesión de fe. Por eso somos libres. No importa lo que digan, no seremos más cristianos por lo que digan, ni seremos menos cristianos por lo que digan. Si me trata bien, no seré más su siervo
que si me trata mal, porque yo sirvo al Señor. No dependeré de su trato sobre mí para que yo haga con usted lo que Dios me ha ordenado. El ciudadano cristiano no debe razonar, ya que mi gobierno es injusto y me persigue por ser cristiano, seré un mal ciudadano para que la balanza se equilibre. Ni debe andar pensando, si mi gobierno fuera justo, yo me sometería con agrado, pero por contradecir mi fe, tengo derecho a insubordinarme. ¿Por qué no? Por causa del Señor. Ahora mire este segundo contexto, frente al rango de todas nuestras relaciones en general. Primera de Pedro 2:17. Aquí el apóstol Pedro lo que nos quiere es pasear por varios escenarios para que diga, mire, ¿qué significa que por causa del Señor ustedes deben abstenerse y ser extranjeros y peregrinos y etcétera, etcétera? Mire, frente a todas nuestras relaciones en general, Primera de Pedro 2:17, y coloquémosle la introducción, por causa del Señor, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Primera de Pedro 2:17, pero le vamos a colocar la introducción que le dijimos, que le tenemos que colocar a todo, por causa del Señor, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Mire, si es la sociedad civil normal, ¿qué dice? Honrad a todos. Si son de nuestra misma fe, que amad a los hermanos. Si es delante de Dios, temed a Dios. Si es delante del Rey, honrad al Rey. ¿Dónde está enganchada la fe? ¿A la sociedad civil? ¿A los hermanos? ¿Al Rey? No. A Dios, por causa del Señor. Honraré a unos, amaré a otros. Así es. Esto nos libra de tener dos reglas como creyentes. Si es mi hermano, lo trato bien. Si es de la sociedad civil, lo trato mal. Si es mi hermano, le amo porque es de mi fe y mis convicciones. Si es el vecino con quien no comparto mis convicciones, le odio. Si es el rey autoritario, le resisto. No, hermanos, porque eso sería hacer depender nuestra fe de los individuos. Les recuerdo, por causa del Señor, no por causa del vecino, por causa del presidente, por causa del jefe, sino todo lo hacemos por causa del Señor. Luego en el versículo 18 nos va a pasar el apóstol por ese contexto de vivir la fe bajo jefes difíciles. El punto es exactamente el mismo, porque entonces yo no he anclado mi fe al jefe, ni he amarrado mi fe al trabajo, de tal forma que mi fe no depende ni del jefe ni del trabajo. Entonces, versículo 18, con la introducción, por causa del Señor, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Esta exhortación supone muchas cosas que los siervos están sufriendo injustamente bajo la mano de un amo difícil de llevar. ¿A alguno le ha pasado eso? Bien, espero que usted le haya pasado eso y que usted no sea el hombre o el jefe difícil de llevar. Espero que usted sea el empleado que sufre por un jefe difícil y que usted no sea el jefe difícil de llevar. Un creyente no debe pensar que es algo glorioso sufrir cuando mantiene sus principios bíblicos usando la carne. Más bien, si permanece haciendo el bien y sufre, Dios lo aprueba. El siervo no debe pensar, ya que mi amo es injusto y me trata mal por ser cristiano, seré un mal empleado para que aprenda a respetar. No debe andar pensando, si mi amo fuera respetuoso, yo me sometería a él con agrado, pero por su irrespeto hacia mi fe, tengo derecho a insubordinarme. El creyente debe permanecer haciendo el bien, en independencia al trato que reciba de un jefe injusto. Un maltrato no justifica jamás
una respuesta pecaminosa de nuestra parte, así sea para vindicar nuestra fe. ¿Qué dice la Biblia? Que eso está reservado para el día de la visitación. Va a haber un día en que usted y yo como cristianos seremos vindicados delante de los injustos. Ese es un día que está reservado para el juicio final. De aquí para acá, no espere usted ser vindicado. Por eso el versículo 20 cierra esto diciendo: ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. Y si usted está sintiendo lo mismo que yo en este momento, y gracias al Señor, el apóstol Pedro también sabe lo que está escribiendo, sabe lo que los creyentes podemos llegar a pensar hasta este momento. ¿Y cómo es esto posible? Es muy fácil escribirlo. Es quizás muy fácil predicarlo. Hermano, yo lo estoy predicando con relativa facilidad. ¿Quién lo puede hacer? Es más, ¿quién lo ha hecho así alguna vez? Por eso el apóstol para un momento y dice: piense en el Señor Jesucristo, quien es primero nuestro Redentor, pero también nuestro ejemplo. ¿Cómo es esto posible? Él trae al frente al Señor. ¿Quién lo ha hecho así? Él trae al frente al Señor. El creyente, bajo contextos contradictorios e intimidantes, no debe mirar ni lo que hizo Pablo ni Pedro, son buenos ejemplos, pero en última instancia ni siquiera debe decir qué hizo Lutero, qué hizo Calvino, ni qué hace mi hermano, mi papá, mi esposo, para hallar aliento en este punto. El único objeto a mirar cuando nos preguntamos si esto es posible, si esto es lo que deberíamos hacer, debe ser mirar a Jesucristo, el capitán de nuestra salvación. Porque aunque ningún creyente hubiera padecido persecución, intimidación, burla, tendrá en Cristo su ejemplo, quien supo en carne propia lo que es andar haciendo el bien bajo contextos duros. Y para mayor impacto a nuestras conciencias, el apóstol nos lleva al momento cuando Cristo fue tratado con más injusticia. ¿Ya? Él dice, ¿quiere un ejemplo? Le voy a colocar el más dramático. Cuando él fue tratado con suma injusticia, donde se le acumularon sus burlas, cuando fue juzgado injustamente ante los tribunales. Por eso los versículos 21 al 23, el apóstol no se desplazó de tema. Lo que está diciendo es, yo sé lo que les vengo escribiendo, no se desanime, considere esto, versículos 21 al 23, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Bajo un contexto de maldición, padecimiento y burlas, dice que él no hizo pecado, es decir, que hizo el bien. Los improperios sobre él no hicieron que él devolviera la ofensa. Las amenazas no hicieron que él amenazara. Continuó haciendo el bien, encomendando la causa a Dios. Debemos aclarar que el Señor no guardó silencio en absoluto. Lo que él hizo no significa que no haya abierto la boca, como le he venido diciendo. Que un creyente sea humilde, manso, reverente, no significa que sea mudo. Él habló. Juan 18:23, Jesús le respondió al que le golpeó, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Él habló, pero no lo hizo desde el odio, el resentimiento, no.
Ni siquiera negó quién era. Cuando le dijeron, ¿quién eres? El Señor dijo, yo soy el Cristo. En Juan 19, 10 y 11 habló. Entonces Pilato le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Sí, habló, pero con todo y esto, ¿por qué dice Pedro que no abrió su boca? Lo dice que no abrió su boca para pecar, para responder ofensa con ofensa, maldición con maldición. No abrió su boca ni su corazón para pecar. Hizo el bien. Aun cuando habló, sus palabras jamás contradijeron su conducta. Ahora el apóstol dice, posiblemente los venía abrumando, necesitaban darles esta esperanza. Ahora volvamos al tema. ¿Y cómo debe vivir la fe un cónyuge creyente casado con un no creyente? Y ahí es donde yo espero haber puesto suficiente peso sobre su mente para que pueda entender por qué el capítulo 3 viene ahí. Yo hubiera deseado que ese 3 retenido y ese título no estuvieran ahí y que pudiéramos leer la Biblia de corrido, pero ya está. Usted trate de quitarlo a un lado. Abróchese el cinturón, hombre, mujer que vive la fe con un cónyuge no creyente, porque todo el peso de lo que hemos dicho nos alcanza aquí. Nos habla del caso de una mujer viviendo con un esposo no creyente, pero por el contexto no es no solo un no creyente, es el no creyente que no quiere escuchar, que es contradictor, que combate, que ofende, que intimida, que critica, que instiga, que persigue. ¿Qué le dice el Señor? Asimismo. ¿Qué es asimismo? Asimismo, ¿qué significa? Que así como el creyente delante de sus gobiernos, delante de todas sus relaciones, así como el criado delante de su Señor, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Es lo mismo, hermanos, lo mismo. La Biblia no está prohibiendo a la esposa hablarle del evangelio al cónyuge inconverso. No. Recordemos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Aquí no dice que el anuncio del evangelio no es necesario, y entonces la mujer no tiene que hablarle palabras. Le he comprobado que los creyentes hablamos, decimos, anunciamos. También asumimos, según el contexto, que no es el esposo no creyente, pero que acepta que su esposa viva su fe. De esos hay. Hay creyentes que dicen, no creyentes que dicen, pues, yo no soy de su fe, pero viva su fe. Gloria a Dios cuando así es, pero este no es el caso aquí. Es de la categoría del que no quiere escuchar, del que es rudo, hostil, ofensivo, contradictor, instigador, burlón. Entonces déjeme hacer una paráfrasis aplicativa de este texto para que usted vea su fuerza. Amados cónyuges creyentes, yo os ruego como a extranjeros, voy a hablar a las mujeres entonces, amadas cónyuges creyentes que viven con un cónyuge no creyente, yo os ruego como a extranjeras y peregrinas
que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre tu casa, para que en lo que tu esposo, tus hijos murmuran de vosotros como de malhechoras, más bien glorifiquen a Dios el día de la visitación al haber considerado vuestras buenas obras. Por causa del Señor, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por vuestra conducta, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Como nota, hemos de vivir consecuentemente bajo el peso de lo que somos y tenemos en Cristo. Aun si la Biblia no fuera específica en qué debemos hacer en cada caso, debemos siempre poner de primero nuestra unión con Cristo y por causa del Señor, y empieza a implicar todo en la vida bajo estas dos cosas: mi unión con Cristo y por causa del Señor. Mañana, que uno es tentado muy rápido cuando recibe la palabra. Dice la Biblia que las tentaciones y pruebas ahogan la palabra. Mañana seguramente muchos de ustedes, hoy mismo cuando lleguen a la casa, muchas de ustedes van a ser desafiados por un esposo no creyente, una esposa no creyente. Mañana un jefe no creyente va a mostrar. Y usted recuerde, primero, estoy en Cristo y todo lo que eso representa. Segundo, por causa del Señor. Responderé esto. Ya que se le han dado principios valiosos, le exhorto a jamás tener la mente en blanco en esta vida. Como usted se da cuenta, hermanos, no todas las cosas van a venir en puré para los sin dientes, o picadas en trozos pequeños para los niños, o licuadas para los bebés. Hermano, no sea irreflexivo cuando vive, no sea liviano ni descuidado. A veces cuando alguien me pide orientación acerca de un asunto, mi primera pregunta es: ¿y usted qué ha pensado? Casi que me comunican: pues lo que yo estaba esperando es que usted pensara por mí. Oh, hermanos, un momento. Eso es vivir de forma irreflexiva. Hermano, ¿no puede colocar al frente alguna decisión que usted está en Cristo y por causa del Señor? ¿No puede al menos hacer conjeturas de qué es lo que el Señor bíblicamente le está llevando a hacer? Ya tiene principios, ya tiene criterios, hoy le han sido dados. Dependa de Dios para leer su Biblia. Empieza a reconocer la manera, el método como sus pastores y maestros interpretan la Escritura y desarrolla un criterio bíblico, de manera que cuando enfrente tal o cual desafío, usted ande por principios bíblicos bien interpretados y no se deje llevar por los deseos carnales que batallan en su alma. Por último, quiero recordarle, querido cristiano, que cuando Cristo lo llama a sufrir por su fe o es perseguido, Él no lo está llamando a un lugar donde Él primero no pisó. Con la siguiente diferencia, que cuando Él pisó esos terrenos, lo hizo bajo el juicio de Dios para cubrir el pecado del pueblo que Él representaba. Más adverso aún, ¿no cree? Él, cuando pisó los terrenos de la burla, la ofensa, la calumnia, la instigación, pisó esos terrenos con Dios en contra. Y lo hizo en representación de ese pueblo que Él llevaba en su corazón. Pero cuando usted sufre como Cristo por hacer el bien, usted no sufre con Dios en contra. Usted sufre como un hijo reconciliado,
como un perdonado y como un justificado. Al final, el sufrimiento de Cristo y el suyo fueron para la gloria de Dios, y en esto damos gracias a Dios, quien puede sacar las mejores cosas de los cuadros más negros. Bendigamos a Dios por estas cosas esta mañana.